Listo, pues vamos a cerrar la versión del 2021, verano 2021 de el programa Delfín, el verano 2021, aquí en la Ibero Ciudad de México. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy profesor del Departamento de Comunicación y este semestre tuve el honor de recibir a 6 estudiantes que cursaron el programa Delfín, el verano científico de manera voluntaria, y el filósofo Néstor Andrés Cortés Cuellar de la UAP, estudiante de filosofía de último semestre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por segundo año consecutivo participó en el verano Delfín con nosotros aquí en la Ibero Ciudad de México. Eso me dio mucho gusto. Y él, que es un experto y un interesado en temas de los videojuegos, de manera conjunta decidimos hacer una aproximación a uno de los especialistas más importantes a nivel mundial en tema de filosofía de videojuegos, que es Ian Bogost, y él decidió llevar a cabo una investigación desde el campo de las humanidades, que es su especialidad, en torno a este tema. Así que le vamos a dar la palabra a Néstor para que él nos comparta su experiencia de investigación en este programa Delfín. Adelante, Néstor, te escuchamos. Muchas gracias, profesor Samuel, por la presentación. Esto va a ser realmente breve, no tanto por el tiempo que llevamos aquí, sino por el trabajo todavía está incompleto, todavía falta por concretar la investigación. Entonces voy a comentarles muy a grandes rasgos lo que se ha logrado hasta este momento, hasta este día, con la esperanza de acabar en los siguientes días, si acaso en la siguiente semana. ¿Cuál era el objetivo de todo de este ensayo, de esta aproximación teórica? Era recuperar a un filósofo norteamericano, el doctor Ian Bogost, que actualmente se encuentra trabajando en la Universidad de Georgia. ¿Para qué? Esto para nutrir más que nada la investigación académica sobre videojuegos en nuestro ambiente latinoamericano, los países hispanohablantes, porque encontramos que la investigación en estos rumbos es muy poca, es poca más que nada, y eso podría o no estar relacionado a otro problema que es la industria creativa hispanohablante y cómo los productos latinoamericanos o los productos originarios en Hispanoamérica son en cantidad menores y en calidad cuestionables a comparación de los productos producidos en masa por los anglosajones. Entonces, sobre esta línea, escogimos un caso muy particular, un tema muy particular, que es la obra filosófica de Bogost, que es la herramienta teórica que él nos ofrece o que le ofrece al mundo para analizar los videojuegos como un producto cultural con implicaciones éticas y sociales poderosas. Y sobre esto queremos construir una línea de investigación. No tanto hacer un único ensayo que se quede para los anales del programa Delfín, sino también para continuar sobre esta línea para el posgrado en estética y arte y lo que salga, publicaciones recurrentes, congresos, ponencias, etc. Entonces les puedo compartir, ¿no? El reporte escrito tal como se está construyendo, muestra los resultados de una investigación cualitativa inserta dentro del área de estudios de filosofía y videojuegos. El problema, ya les había mencionado, es que los aportes del investigador norteamericano Ian Bogost son desconocidos en México y en Latinoamérica, y entonces el propósito de esta investigación es describir adecuadamente la teoría de la retórica procedural de Bogost, tal como la expone en su libro Unit Operations, An Approach to Video Game Criticism, con la cual se pretende darle difusión y promover su aplicación como esquema teórico de abordaje para las investigaciones sobre videojuegos en la región. Y con eso también tenemos la esperanza de que las industrias creativas adopten o vean el potencial valor de este modelo teórico. Pretendemos responder, entre otras cosas, cómo se han estudiado los videojuegos desde la filosofía, quién es el profesor Bogost y en qué ha consistido su trabajo académico, cuáles son sus principales aportes al estudio filosófico de los videojuegos y, finalmente, qué es la retórica procedural y qué aplicaciones tiene. Si me permites comentar aquí, mi estimado Néstor, nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Comunicación, tenemos una línea de trabajo en la que yo he participado en temas de entretenimiento, estudios de ocio y deporte. Y apenas recientemente, hace unos años, empezamos a acercarnos al mundo de los videojuegos y los eSports. Hemos hecho varios eventos académicos, hemos hecho varias investigaciones ya desde hace 3, 4 años sobre algunos videojuegos en particular, especialmente del videojuego de FIFA y también del videojuego de LOL, ¿no? De la competencia
en equipos de League of Legends. Y bueno, para mí ha sido muy interesante que desde que te incorporaste el año pasado, que demostraste tu interés desde la filosofía en los videojuegos, yo justamente a partir de tu inquietud, yo fue como me enteré de la existencia de Ian Bogost, empecé a revisar sus materiales y por eso me fue tan interesante que pudiéramos colaborar en el programa Delfín para realizar esta primera aproximación a la teoría de Ian Bogost y tratar de entender un poco en qué consiste su propuesta de la retórica procedural. A mí la retórica me parece que es una de las áreas de conocimiento más importantes en las humanidades y yo que estoy en el área de comunicación creo que es fundamental que desarrollemos más conocimiento sobre retórica. La retórica es una disciplina que tiene más de 2500 años de existir y el hecho de que Ian Bogost, un filósofo norteamericano especializado en videojuegos, haya realizado la propuesta metodológica de la retórica procedural que se ha utilizado en los últimos 15 años después de que él publicó su libro en el 2006 en el MIT, me parece que es muy relevante que en México se conozca esta dinámica, esta propuesta teórica de la retórica procedural y a mí me ha dado mucho gusto que tú te hayas animado a trabajar. Además, quiero decir que tú que te has metido más a este tema, pues también a mí me ha servido en este diálogo que hemos tenido aprender algunas cosas sobre los Game Studies y creo que tienes muy buenos materiales para poder hacer un buen trabajo y concluir bien esta parte y después hacer tus estudios de posgrado. Así que adelante, te escuchamos. Gracias. Y ahorita procederé a contarles de manera rápida cómo va la onda de Bogost, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que para abordar a Bogost, por ahora, vamos a utilizar o estamos utilizando las reflexiones filosóficas expuestas por Espen Arset y Nathan Cook. Primero sí les platicaría de Arset y de Cook. La pregunta, sí. Porque ¿cuál es el punto con Arset? Hagan de cuenta que en videojuegos, vamos a dejarnos en el resumen para que no se vea todo feo y todo incompleto. ¿Cuál es el asunto con los videojuegos? Que cuando se empezaron a abordar como objetos de estudio, ya sea de forma general o de forma particular, en estudios de caso, había un debate muy intensito sobre qué enfoque era mejor o qué enfoque debería utilizarse para los videojuegos. La pelea estaba entre los narratólogos y los ludólogos. Los ludólogos o la ludología es la ciencia del juego que se dedica a estudiar toda clase de juegos, todos los tipos, todos los fenómenos relacionados a los juegos. Y la narratología viene directamente de las ciencias literarias, de las ciencias de la comunicación, y pues obviamente está relacionada, o sus académicos venían de academias de literatura o de cine. Y uno que otro ahí perdido de teatro. Entonces, Arset, Espen Arset es un investigador que allá por el 2003 venía a dar esta solución, este punto medio, venía a mediar el conflicto. Y lo que Espen Arset decía es que los videojuegos tienen 3 dimensiones. Y las dimensiones son... ¿Dónde las anoté? Aquí están. Ajá, propone 3 dimensiones: el gameplay, la estructura del juego y el mundo del juego. Distingue el gameplay como las acciones del jugador, la estructura del juego como las reglas del juego, de los juegos, y el contenido ficticio, o el mundo del juego, que es el contenido ficticio de cada uno de estos videojuegos. Entonces, cada uno de estos 3 niveles se correspondería a un tipo de perspectiva o enfoque de investigación. Así lo que Espen Arset va a decir es que la parte del gameplay de todos los videojuegos habidos y por haber le va a corresponder a los sociólogos, a los etnólogos y a los psicólogos. Todo lo que tiene que ver con las reglas del juego y sus estructuras ya le corresponden a los game designers, a los modelos de negocio, a las cuestiones legales y a las ciencias computacionales, que es la parte técnica del juego. Y el contenido ficticio ya es lo que le corresponde a los artistas, a los estetas, a los filósofos, a la historia y a los estudios culturales de la comunicación. Voy a tener que, corrijo mis palabras, porque acabo de mencionar los filósofos. Y los filósofos son perfectamente libres de abordar los 3 temas, siempre y cuando lo hagan con la suficiente rigurosidad. Pero entonces todo el punto con Arset es que esta distinción nos va a permitir situar los análisis generales que hace Bogost
y que hace cualquier otro estudiante de los videojuegos. Y para complementar, el otro esquema que estamos utilizando como herramienta para aproximarnos a Bogos es una propuesta, más bien un desglose que hace un académico llamado Nathan Cook sobre la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, que él prefiere llamar teorización fundamentada, es un método de los game studies o de los estudios de juegos por el cual se colectan datos, tanto teóricos como empíricos, y desde los que se construyen gradualmente categorías con los cuales acaban formando una teoría final. Y en ese caso, ahí es donde ya hablamos ahí es donde ya entra toda la chamba que estamos haciendo, en ese sentido, Bogost, para escribir o para formular una teoría de la retórica procedural, empieza colectando información tanto empírica como teórica sobre cómo funcionan los videojuegos, sobre cómo se componen, va haciendo vínculos entre esos datos y va formando categorías, con los cuales llega a sus operaciones de unidad, que son la base fundamental de esta retórica procedural. ¿Cómo ¿Y cuál es el punto? en palabras llanas, cómo explicarías la retórica procedural de Ian Bogost, Néstor? Sí, la retórica procedural, así de forma muy masticada y muy simple, es la manera en que todos los elementos que constituyen el videojuego o ¿Sí? cualquier fenómeno o cualquier producto, porque Bogos da muchísimos ejemplos tanto históricos de cosas que nada tienen que ver como artísticos. Yo podría mencionarles, Bogos habla en los primeros capítulos de las políticas antiterroristas de Estados Unidos después del 9/11 Ok. y habla de la película de La Terminal, protagonizada por Tom Hanks. Sí. Entonces, Bogos dice, esta retórica procedural sirve para cualquier cosa. ¿Cuál es el punto? Descubrir cómo los elementos, todos los elementos que constituyen un fenómeno, se conjugan para realizar un procedimiento o para llevar a cabo un procedimiento. Si es un fenómeno social, a lo mejor no hay mucha agencia de por medio. Pero con los videojuegos, todo el punto consiste para Bogos en entregar un mensaje. O En sea, hacer entregar un un... mensaje que tenga una unidad, Sí, que tenga un mecanismo, un procedimiento. sí, sí. Bogos lo que pretende es analizar las estructuras del videojuego y cómo se conjugan, cómo funcionan unas con las otras a través de procesos particulares. Por ejemplo, en una cutscene, en una escena de la historia del videojuego, ¿Sí? cómo se conjuga el apartado técnico, cómo se conjuga, o sea, la tecnología del que dispone el jugador, la consola de videojuegos, el código utilizado para programar la escena, cómo se conjugan la técnica cinematográfica, los movimientos de cámara, la instrumentalización musical, cómo se conjugan los elementos estéticos, es decir, los gráficos, cómo están Sí, la constituidos. experiencia de inmersión en el videojuego, en la historia, los Sí, personajes. sí. La historia, lo que representa la historia y el papel del jugador, porque y eso es lo que hace tan llamativos a los videojuegos, ¿no? Ya sea desde Bogos o desde cualquier marco teórico. Dan un paso más allá de los otros tipos de arte porque demandan la interacción, demandan la participación y el elemento inmersivo es por lo tanto muchísimo más fuerte. No se trata de decir que el cine por ejemplo, que el cine es un proceso pasivo, porque no Ujú. es el caso. Hay procesos activos de interpretación que nosotros realizamos cada que vemos películas. O sea, en el Pero cine ese también proceso hay una activo, retórica procedural, sí, aunque no es tan compleja como los videojuegos. sí, porque en los videojuegos pasa eso. No, o sea, el proceso es activo también, pero muchísimo más potente. Uno se Interactivo. inmerse más en la situación que se vive. Y me atrevería yo a seguir compartiendo datos, ¿no? No, pero ¿en Hay qué videojuegos. autores, por ejemplo, basa su teoría de la retórica Bogos? ¿En Aristóteles, fundamentalmente? Sí. Empieza por Aristóteles, empieza por cierta antología aristotélica, recupera también el concepto de unidad de Alan Badiou, se distingue de otros filósofos como Heidegger, él mismo lo dice, me gusta mucho Heidegger, pero no quiero usar su jerga. Ok. Este,
y va haciendo juegos con los varios filósofos en los que basa su teoría. ¿Ok? Y sí. Y en tu caso, ¿cómo crees que puedes aprovechar esta experiencia del acercamiento a Bogos para el futuro de tu desarrollo académico? En primer lugar, creo que ya es un mercado muy fértil, académicamente hablando, exponer o intentar difundir el pensamiento norteamericano. ¿Y por qué digo esto? Porque retomo el pequeño fenómeno del que le hablé al inicio, ¿no? Al final del día, los anglosajones están muy adelantados a nosotros en la cuestión tecnológica de los videojuegos, tanto académicamente como prácticamente hablando. Creo que están correlacionados esos fenómenos y creo que puedo empezar a través de Bogos, otros teóricos, a analizar más eso. Y entonces no, ya es bastante favor, ya es bastante bueno, creo yo, darle a los académicos de nuestra región esas herramientas, introducirlos esas herramientas, traer esas herramientas que ya tienen años de desarrollo, para nosotros aplicarlas en nuestro propio contexto y en el contexto de nuestra propia industria creativa. Ok. Ver cómo podemos aplicar y llevar a la práctica estas teorías para mejorar nosotros como, como mexicanos, como artistas, lo que sea que se esté llevando a cabo. Oye, y en el campo de la filosofía en México, ¿a cuántos académicos ya instituidos en universidades de filosofía ubicas que están interesados en aprender, en acercarse, en cuestionar filosóficamente a los videojuegos? Sí, yo rescataría mucho la obra bueno, conozco de cerca al profesor Alberto Canán, que es responsable de la línea de investigación de videojuegos y arte digital, bueno, juegos de computadora, juegos digitales, en la maestría en estética y arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y ya por experiencia personal, y si se trata de conocer, al profesor Fernando Huesca, marxista, filósofo de la mente y de la estética, que también me ha brindado una o dos orientaciones por ahí. Y ¿También si es de de la UAP casualidad el les profesor? Sí, 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 ha sido mi maestro en estética, ¿no? Si de casualidad está viendo esto por algún milagro, le mando un saludo. Este, ¿Quién más? ¿Qué entonces, otros colegas ubicas en otras universidades? ¿Ubicas a alguien más en la UNAM, en la UAM? sí, ahora, no, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero está el caso del doctor Andros de la Universidad Veracruzana, igual filósofo de la Facultad de Filosofía. Ok. El doctor Andros, si también está viendo esto, hola. Tenía un interés, la última vez que platiqué con él hace unos meses, tenía un interés todavía naciente y poderoso en adentrarse en cuestiones de estética, sobre todo con videojuegos viejitos, videojuegos retro, años 80, años 90, de aquellos que salieron en la Super Nintendo, y eso está bien, está de maravilla, son productos valiosos. Bueno, hay una arqueología de los videojuegos, ¿no? Ya se estudia arqueológicamente a los videojuegos como vestigios de una estética diferente, pero como parte de una evolución, ¿no? Sí, sería también sería, creo yo, mereciente de una línea de investigación propia, la evolución de los videojuegos. Porque son artes, sí, y si son artes, eso quiere decir que también responden a los horizontes de sus autores. Claro. Y Pues qué bueno, Néstor, que digo, estás metido en esta línea. Te voy a decir, yo creo que no es muy común que gente que estudia filosofía se desprenda de lo clásico y de los temas tradicionales, de la ética, la epistemología, la política, todas las líneas más socorridas en filosofía. Y me parece muy valioso que tú desde ahorita estés sembrando el interés en los videojuegos, porque eso te podría convertir a ti en el especialista del tema en México. Y creo que eso es muy importante. Si tú ya desde ahorita visualizaste el terreno fértil, te especializas en la maestría y después te vas a hacer un doctorado con Bogost o con uno de esos autores en alguna universidad anglosajona, donde debe de haber ahí ya asiáticos, hindús, gente de Brasil, de otros países trabajando el tema. O sea, no lo sueltes. A mí me parece muy interesante que si ya te metiste de la filosofía en esto, continúes. ahorita tengo dos objetivos. El primero es el Congreso Internacional en Monterrey del año que viene, de la DIGRA. Ah, ¿va a La ser en línea Monterrey?
la Digital Games Research Association, que es la internacional, que tiene a los filósofos, bueno, a los académicos, porque no son todos filósofos, a los Ah, bueno, académicos de me videojuegos de gustaría todo el mundo. participar. Si me pasas la convocatoria, a ver Esa, si es- podemos meter por ahí la ponencia o algo, ¿no? esa va a ser la parte truculenta, Doc, porque creo que como tal no hay convocatoria pública, creo que hay que a fuerza asociarse y hablar con los organizadores. Ah, ok, es de la Entonces, asociación directamente. sí, Ok. y como, o sea, estoy dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Pero como ya se suspendió 2 veces el Congreso, Por es la muy pandemia. probable que, sí, es muy probable que ya tengan algo organizado. Entonces, hay que hablar directamente con ellos. Y eso es algo que pienso hacer en cuanto tenga el dinero para pagarles la asociación. Y ¿Cuánto sí, ir cuesta a la membresía, Monterrey. eh? ¿Cuánto cuesta la membresía? La membresía, a ver, tengo la página aquí abierta, asociación como membership. Welcome to Digra, contact information. Bueno, aquí está la contact information, ¿verdad? El anterior fue en 2019 y fue en China. Dicen Ok, que estuvo no, muy este interesante. es de gran nivel. Si vienen los especialistas, ahí está, mira. Ujú. La de estudiante cuesta 20 euros y La la regular regular, 40. ok, por un año. La institucional cuesta 100, ok. Una Ah, a regular. ustedes a lo mejor les convendría como grupo académico de la Sí, Ibero México. lo voy a explorar. Muchas gracias. Yo te contacto la otra semana para que lo veamos y me parece muy interesante. Ojalá podamos participar. Sí, Podría sí, 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 incluso sí. proponer a los delfines del otro año trabajar algo vinculado para participar. Muy bien, Néstor. Bueno, Néstor, ¿qué nos dirías para ir cerrando como conclusiones de tu experiencia del programa Delfín de este periodo de verano 2021? Creo que ha sido, no creo que quiero despreciar su delfín del año pasado, pero este fue más nutritivo. No, y ¿sabe por qué? Porque lo que pasa es que el año pasado me centré en algo que fue como conocimiento extra y lo aprecio Claro. muchísimo, no creo que no. Aprendí muchísimo sobre investigación que en mi vida me iba a enterar cómo funcionaba, porque como filósofos nunca hacemos mediciones cuantitativas, perdón. Pero esta vez sí tuve la oportunidad de conocer ya a fondo cómo debería funcionar mi trabajo. Muy No bien. quiero, no quiero ser malo, no quiero ser ingrato con mi propia facultad, pero esto no me lo habían enseñado. Esto no me lo habían enseñado. Creo que darme cuenta de mis vicios como investigador, de todo lo que hago mal, ya es una ayuda tremenda para encaminarme, para acabar este artículo bien, para acabar el otro artículo de Sánchez que tengo pendiente, acabarlo bien, Claro. y seguir una carrera y hacerlo bien. Creo Ahora, que en fíjate, filosofía, esto me da mucho ajá, gusto porque estoy seguro que tu formación tiene que ser interdisciplinaria, Néstor, porque en los videojuegos van más allá del solo saber filosófico. Tienes que aprender de otras áreas, y qué bueno que esa experiencia del programa Delfín te sirve para darte cuenta de los aprendizajes fuera de la filosofía, ¿no? sí, sí, y concuerdo. Tengo la fortuna de estar trabajando ya directamente en la creación, en la producción de un videojuego. Y Ujú. obviamente aporto mi granito de arena. Obviamente sé defenderme en lo que a mí me corresponde como guionista, como escritor, Muy bien. pero obviamente tengo que aprender de todo lo demás. Y tiene usted toda la razón, profesor. Todo el conocimiento que usted me brindó el año pasado no se va a ir a la basura. Y el que me brindó este año menos, ese sí ya me lo llevo marcado en el corazón Qué hasta bueno, el me día en da que... mucho gusto, Néstor. La verdad, ojalá que ya ahora que vayamos cerrando la pandemia nos visites en la Ibero. Sí, Ojalá si te vienes a hacer la maestría acá a Ciudad de México, te quedas en Puebla, pues sigamos en contacto haciendo proyectos sobre videojuegos. Y pues cuenta con mi apoyo ahí para seguir. Ojalá otro año participemos en el Congreso, hagamos ahí una propuesta, vemos qué podemos presentar. Y pues sigue explorando los videojuegos, o sea, creo que es fundamental. A mí me parece que es una industria, es bien sabido que es la industria más importante ahorita después del narcotráfico y la trata de personas. Sabemos que los videojuegos generan una derrama económica mucho mayor ya que el cine y mucho mayor que otras industrias que antes eran millonarias. Y pues es el presente y el futuro de la sociedad, la simulación virtual o digital, eh, todas estas técnicas vinculadas con la inmersión, ¿no? De que los videojuegos son una expresión de esa inmersión digital. Y pues qué mejor que coronar con esto el programa
de verano 2021 del Programa Interinstitucional de Investigación y Posgrado del Pacífico, que es el nombre genérico que tiene el programa del FIN. Así que muchas gracias, Néstor, y felicidades. Sigue trabajando y poco a poco ahí vas a ir cerrando. Qué bueno que en el octavo semestre de la carrera estás haciendo publicaciones y participando en estos proyectos y que has dado oportunidad de explorar otras disciplinas. Eso se agradece. Siempre uno aprende cuando entra en contacto con otras especialistas y como profesor uno aprende mucho cuando entra en contacto con alumnos que son fuera de su área. Así que eso me parece muy enriquecedor y tú tienes una actitud siempre de apertura, de diálogo, que es un buen ejemplo de lo que es un buen alumno que ayuda al profesor a aprender, ¿no? Así que yo también te agradezco esa parte. Te deseo mucho. Gracias. Muchachos, ¿quisieran comentar algo del proyecto de Néstor? Bueno, pues a mí desde que dijo que iba a hablar de videojuegos me llamó mucho la atención. Creo que, como bien dice Néstor, creo que son temas que están fuera de la academia, que no están muy adentrados en ninguna disciplina, ¿no? Ni historia, ni sociología, ni mucho menos filosofía, creo. Entonces, bueno, no es una academia mexicana, tuyo, ¿no? Entonces, pues cuando alguien te habla de eso, te llama mucho la atención, ¿no? Porque ya somos de esa generación que vive videojuegos, que ve videojuegos, que consume videojuegos de una u otra manera. Entonces, cuando te hablan de ello, realmente te atrapan, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho. Voy a ahorita, ¿cómo se llama? Voy a entrar a la carpeta de Néstor para bajarme todos los libros de Bobos, para leerlos algún día. Y pues me llamó mucho la atención. Espero que lo que te propone se cumpla, la verdad. En la Veracruzana luego hacemos un evento que se llama Freak Historia V. Entonces, por si sale la convocatoria este año, igual te la paso para que vengas a exponernos tus conocimientos. Lo apreciaría muchísimo y gracias, Abraham. Muy bien. Bueno, Lupita sabemos que no se siente muy bien, pero seguramente ella también te manda felicitaciones. Y Fernanda, pues ya sabes, es la chiquita del grupo, es la preparatoriana, así que seguramente también está encantada con el tema de videojuegos, porque seguramente, bueno, en la Bati seguro, con todos los nerds de la Bati, seguramente puro videojuego, nada más y ajedrez. Bueno, muchachos, pues cierro felicitando entonces a Néstor, deseándole lo mejor para lo que sigue. Vamos a cerrar la grabación de su exposición